Muchas gracias, Mónica. Gracias, Cristina, también por brindarme este espacio para compartir un poco sobre, yo diría desde mis limitaciones, un poco sobre el pensamiento de Fernando Rielo. Cuando me habían pedido compartir en este espacio, el tema refería a la parte de investigación cuantitativa un poco, ¿no? Y intentaré llevarlo un poco hacia allá. Eh, y decían, oye Pablo, ¿y cuál es el tema? ¿Y cuál va a ser el tema? Y yo decía, oye, ¿cómo ponemos el tema? Y bueno, un poco se inspiró que es buscando la verdad, ese buscar la verdad que tenemos nosotros como visión en la universidad, pero en un presente continuo, en algo que se va dando en el día a día, buscando la verdad, lo que yo hago en mi día a día. Y cuando digo yo es cada uno de nosotros en esa primera persona, lo que debo hacer en esa inspiración. eh, en ese movimiento a hacer más en mi día a día, ¿no? Entonces, esa primera pregunta que yo me había planteado a hacer esta presentación, que va a ser breve, espero, es ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para dejarme llevar hasta esa verdad? ¿Sí? Dejarme llevar hacia esa verdad. Bueno, como agenda de la presentación, yo había puesto 4 puntos. El primero es el llamado a buscar la verdad. Intentaré hacer una introducción, incluso desde el inicio, desde el Génesis mismo. Luego veremos algunos puntos del sistema genético de Fernando Rielo, que ya lo hemos visto en varias sesiones, pero siempre recordar un poco nos viene bien, porque también tenemos en algunas sesiones alguien nuevo. Veremos algunos casos de aplicación, ya en la parte propiamente de nuestras áreas del conocimiento, cómo podríamos, y ahí la interacción de ustedes va a ser muy importante, cómo podríamos ya ir integrando este sistema genético a nuestro día a día, como profesores, como investigadores, como personas mismo. Y lo último, una tarea personal, ¿sí? Yo, Pablo, en mi ámbito como parte de la universidad y como persona integral, hacia dónde yo miro o cómo veo que este modelo, este sistema me puede motivar, me puede guiar, ¿no? Y tres preguntas. ¿Cómo se relaciona el sistema genético de Fernando Rielo en la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero ahí agregando un componente, ¿no? Esta parte de esas propuestas metodológicas en el ámbito científico de cada una de sus áreas del conocimiento. Como una segunda pregunta que espero que la podamos ir resolviendo con ustedes, que la podamos ir resolviendo juntos, es ¿qué acciones puedo proponer para dialogar? Siempre sabiendo que no estoy solo, que somos seres en relación, ¿no? Como lo explicaba muy bien en esta sesión anterior, hace 2 sesiones o 3, Chris, 3, bueno, lo que era que somos seres en relación, ese espíritu, esa potencia de unión, ¿no? Perceptiva y comunicativa. Entonces, viendo eso, ¿cómo dialogamos, ¿no? Desde mi área del conocimiento con el sistema genético de Fernando Rielo. Y lo último, como les había puesto en la agenda, ¿cuál sería mi propuesta personal o de mi equipo para trabajar en esta búsqueda de la verdad? Bueno, hoy, perdón, voy cambiando acá y luego no tengo que hacer doble cambio. Estas eran las preguntas que estaba refiriendo y ahí, esta primera imagen, ¿qué nos dice esa imagen? ¿Algo? ¿No? Bueno, esa imagen es de el Génesis, ¿no es cierto? Podemos ver ahí Adán y Eva, el pecado original, pero fíjense cómo la estaba viendo yo en este Génesis, en esta introducción a buscar la verdad, que desde el inicio, incluso desde nuestras faltas, desde nuestras limitaciones, intentamos buscar la verdad. A veces no seguimos el camino que Dios nos muestra o nos dice, pero intentamos buscar la verdad, ¿no? En esa elección libre, ¿no? En esta imagen que podemos verla desde hasta un sentido hasta literario,
Yo lo quiero referirme es eso, al Génesis, pero ahí ya está presente la verdad, está Dios mismo presente y yo no lo veo, ¿sí? O Adán y Eva en ese momento pues no lo ven, no entienden lo que es la verdad como tal, pero está ahí, ¿no? Decía un poco respecto de esta imagen que no podemos hablar de pecado sin hablar de la gracia, ¿no? No reconocer la verdad detrás. Santo Tomás de Aquino, un poco respecto de este momento, lo traigo aquí justamente para ir entrando a esto de la verdad. Dice que nada se opone, cita textual, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dice, Dios en efecto permite que los males que se hagan Dios permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Incluso en estos espacios posibles que nosotros veamos, que estamos cayendo, que no estamos viendo luz, que vemos oscuridad, ahí debemos y podemos ir en esa búsqueda de la verdad. Respecto de este momento también, la imagen tiene varias connotaciones. Surge, explica de alguna forma también Fernando Rielo ese pseudo principio de identidad, en donde habla que los sistemas filosóficos históricos caen en el pseudo principio de identidad, y él le llama que ese es el pecado original de la metafísica, ¿no? El ser es ser y el no ser es no ser, desde Parménides, ¿no? Incluso también nos habla del pecado original de la religión que se muestra posiblemente en esta imagen y que es el yo es yo. Ese es como ese alejamiento, que yo lo veía así, más visible de la verdad y que le hace mucho esfuerzo en, no diría yo en contradecirlo, sino en explicarlo, muy inspirado el fundador, Fernando Rielo. Es decir, mira, tenemos que salir de ese pseudo principio de identidad para ir a ese ser en relación, a este ser más, ¿no? Entonces, en palabras de Fernando Rielo dice, si Parménides invoca a la diosa de la verdad, ¿por qué yo, siendo cristiano, no puedo afirmar que mi Padre Celestial me ha revelado en visión el punto de partida de la suma verdad del ser? Entonces, yo en esta parte lo que quería traerles es esta relación de salir de este pseudo principio de identidad para ir hacia la propuesta, que es la que hace Fernando Rielo del el ser más. El ser más como clave para ir más allá del ser en cuanto ser. ¿Mm? Bueno, para esto yo lo que pensaba es... No, estamos en la imagen primera. Sí, estamos bien. Dice, Pablo, se te olvidó de ir moviendo. Bueno, la verdad se va mostrando poco a poco y en este caso puntual, yo creo que incluso desde el Génesis, si nosotros lo ponemos en oración y lo vamos viendo, se va a ir consolidando esta parte de la verdad. Veamos un siguiente momento. Siguiente momento que en este caso he traído aquí a el padre de la fe, Abraham. Es decir, Pablo, ¿y por qué te vas tan atrás? Estamos hablando de Fernando Rielo y el sistema genético. Fíjense, yo decía, ¿a quién puedo referir como alguien que haya vivido y que conozcamos, que nos enseñen incluso desde el catecismo, desde pequeños, que haya vivido hasta estos espacios de purificación? Yo digo, Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham se le hace una promesa, ¿no? Dice, citando el Génesis 13 del 14 al 16, la promesa de Abraham, le dice, alza ahora los ojos y mira que desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. A un hombre que no tiene hijos, que su esposa ya está muy mayor, le dice, y él confía y él cree, él ve más, sale de esta parte ya solamente si vamos a pensar en el modelo, sale de la parte limitada hacia la infinitud, esa parte del ser más, la parte psicoespiritual, y confía.
Porque a lo mejor si alguno de nosotros, en primera persona, nos dijeran, mira, yo voy a hacer esto, dices, oye, pero mira, ya tengo tanta edad, cómo puedo yo tener una descendencia tan grande si mi esposa pues ya tiene, no sé, más de 80 años, si yo tengo esta edad? Pero él confía y él va. Y esa es una de las cosas, ir, ¿no? De la idencia. Él decide ir, él decide aceptar, entiende la verdad. Y a veces a nosotros nos cuesta eso también, ¿no? Una persona en la historia que vive esto, pues en este caso les he traído a Abraham. Yo pienso que Abraham vive esta potencia de unión perceptiva y comunicativa. Vive esta unión, yo digo que también la unión transfigurativa, ¿sí? Este canon de la unción, de la fe, con su forma donal de la sabiduría. Yo creo que la vive en la integridad. Y para nosotros cuando vemos incluso el examen decimos, mira, ¿cuál puede ser mi modelo? Pues mira, ahí lo tienes, Abraham, ¿sí? Yo creo que vive también la purificación, cuando estaba preparando, digo, vive la purificación transverberativa. En la facultad intelectiva yo veía esa contemplación negativa de Dios porque él realmente comprende aquello que Dios es. Realmente entiende, más allá de las limitaciones, como persona entiende lo que Dios es realmente. Porque él no lo ve fijamente, él recibe el mensaje, casi como San José, ¿no? Él recibe en sueños el llamado, él va y acepta y camina. ¿Cuántas veces nosotros, sin estar en oración, recibimos estos llamados, pero no siempre aceptamos? Nos falta esa purificación y Dios nos está todo el tiempo llamando a vivir las purificaciones, ¿no? Y les decía, ¿no? Él comprende lo que Dios es y lo que no es. Y también en las facultades, yo creo que incluso en las facultades volitiva y unitiva, también lo que es el aborrecimiento y la segregación. Bueno, Él es el Padre de la fe y así es como lo hemos aprendido en el catecismo. Otro personaje más. Vamos avanzando ya en el tiempo, fíjense. ¿A quién he traído acá ahora? A Moisés. A él sí lo reconocieron de entrada, ya vieron las tablas de la ley, ¿no es cierto? Moisés. Bueno, ¿qué sucede con Moisés? Yo creo que esto sí nos ha pasado a todos. No digo que hayan visto cada uno de ustedes una zarza ardiendo en la montaña y dijeron, oye, ¿por qué no se quema esa zarza? Pero seguro todos tenemos una zarza ardiendo que nos llamó y nos mueve y nos motiva a ir. Otra vez, esa idencia, ¿no? Ir. Que me motiva a hacer algo que parece hasta de loco. Dice, ¿cómo me voy a subir a la montaña para ir a ver algo que no se apaga? Pero él decide ir, caminar. Y aquí lo que nos lo explicaba también Cristina, hoy te voy a referenciar a cada rato. Justamente en esta fruición, fíjense cómo vive Moisés la fruición. La fruición en esa, ya luego vamos a ver la tablita y van a decir, ah, mira, aquí estaba la fruición, ¿sí? Porque esa tablita donde están las funciones y todo, pues a veces se nos olvida un poco. Entonces, ese llamado, como ese imán que nos lleva hacia algo, ¿no? Que nos motiva, va incluso desde la intención, esa fruición y se consolida, ¿no? Porque él decide, su deseo, que es muy finito, va hacia algo más. Y realmente no solamente cambia él su vida, sino que transforma de ahí en adelante, aceptando obviamente ese llamado, transforma la historia de ahí en adelante, fíjense. Entonces, vivimos ahí, hasta ahí, incluido Moisés, todos han estado caminando hacia esa búsqueda de la verdad. No tenían doctorado, creo, no tenían PhD, pero aceptaron ir en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y la verdad es que, así como veíamos en Abraham, ¿no? Esta purificación transverberativa, acá sí que vemos muy claro también cómo en Moisés, y lo podemos ver en diferentes momentos de su vida, cuando acepta ir al faraón, cuando sale con el pueblo, cuando está 40 años en el desierto, cómo se van dando las purificaciones. Y asimismo yo creo que en ese aprendizaje de las purificaciones, del modelo, del examen de perfección, Moisés es un muy buen ejemplo para irlo entendiendo, ¿no? Cómo Dios nos va transformando, cómo nos llama y cómo realmente podemos ver la verdad, ¿no? Entonces, fíjense, hasta aquí tenemos ya tres personajes
Tres personajes que nos motivan y nos llevan hacia la búsqueda de la verdad. Y el siguiente, ¿a quién creen que puse? Puse 4. ¿Quién da más? A ver. A Jesús. Sí, muy bien. Ya han estado en la tutoría antes. Y bueno, ahí un poquito, pues siempre el apego mío al corazón, al Sagrado Corazón. Y es que aquí ya se ve ese momento ya de inflexión, la plenitud, ¿sí? La plenitud en sí de la verdad. Y aquí me he traído un poco estas palabras de nuestro hermano José María López Sevillano en la introducción que hace al libro de la concepción mística de la antropología. Y él, cito textual, dice: el Evangelio es el código en el cual se encierra el saber y el poder de Dios. La clave de este código es la generosidad o el amor por el cual podemos adentrarnos. Y pone 3 ítems. A, dice, en la intimidad de un padre que engendra a su hijo y lo envía encarnado en una naturaleza humana. B, en la intimidad del hijo que nos dice cómo ir al padre, con su palabra y con su ejemplo. Y C, en la intimidad de un Espíritu Santo que, revelado por el Hijo y enviado por el Padre y por el Hijo, nos lleva a la plenitud de la verdad. Aquí y en esta parte hemos visto lo que en las sesiones previas llamábamos la verdad con mayúsculas. Es la verdad con mayúsculas. Bueno, esa era la primera parte, ¿sí? Si ya estamos cansados, podemos dejar y venimos el próximo mes. La primera parte. Entonces, hasta ahí. Bueno, ahora les había dicho, vamos a ir un poco con esta tablita de las funciones, ¿sí? De las funciones psicoespirituales psicosomáticas. Bueno, en la parte, ¿y por qué las he traído? Justamente porque mucho de lo que nosotros hacemos como profesionales se va a ir plasmando o lo vamos a ir trabajando desde las diferentes funciones que tenemos, desde las orgánicas con estos aparatos, sistemas, las psicoorgánicas, esta instintivación, la sensorización, y luego vamos a ir viendo algunas otras más conforme vayamos avanzando. Miren, las psicosomáticas, tanto las subsumentes como asumentes. Muy rápidamente, ahí podemos ir viendo nosotros, miren cómo va acrecentándose esa relación por la parte intelectiva, desde el sentimiento y memoria hacia la razón. No voy a ir explicándolas mucho, que de esto, reitero, ya se ha trabajado bastante en la emoción, hacia el deseo, desde la emoción y la imaginación, y a la intención, desde esa pasión y la conectiva, que tiene un punto muy importante, sobre todo porque ese enlace entre la parte psicosomática sumente y subsumente. Esto que vemos hasta ahí es limitado, tiene limitación, ¿no? Es finito, está en nosotros, es nuestro soma, nuestro psique. Pero lo que vamos a ver ahora, miren, si hablamos ya ahí de las funciones psicoespirituales, ya podemos ir dándonos cuenta de que nuestra inteligencia, ¿sí? En nuestra inteligencia tenemos nuestra razón, que es finita, pero fíjense ustedes aquí, es finita, pero acá es en donde entra la gracia. ¿La gracia a través de qué? De la creencia, que las virtudes viene a ser la fe. Ese don, esa gracia nos motiva y nos mueve a vivir esta intuición. Y lo podríamos leer de la siguiente forma, ¿no? Que nuestra inteligencia, tenemos la razón que es finita y se abre a través de la creencia y la intuición hacia esa verdad, que va un poco el tema nuestro, ¿no? Llegar a la verdad. Fíjense, esto en la parte intelectiva. Vemos toda la parte intelectiva nuestra desde las psicosomáticas subsumentes, las asumentes, en este caso llegamos a la razón, y cómo desde nuestra finitud, que está acá, nuestra finitud que está en la razón, vamos nosotros con la fe. Eso es importante verlo, ¿no? Que la parte de la infinitud, que esa parte infinita nos llega solo por esa motivación desde la gracia, esa parte mística, espiritual motivada, ¿no? Y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia esa verdad que nosotros estamos buscando. Y aquí yo quería hacer como una pequeña pausa, ya que estamos hablando de inteligencia, y en la parte intelectiva,
toda esa parte intelectiva, ya que ustedes en la mayoría ya han seguido los cursos de inteligencia artificial 1 y 2 veces y ya saben todos los prompts para hacer las preguntas rapidísimo. Entonces, ¿en cuál de esos niveles piensan o consideran o no pueden indicar que está la inteligencia artificial? Tomando en cuenta esto, ¿no? Perdón. Tomando en cuenta esta parte de acá, ¿no? La parte intelectiva. ¿Qué será? ¿Llegará hasta la razón? No. Vamos bajando un poco. ¿Hasta la memoria? Dice, no, sí, dices, tiene bastante memoria. Ya teníamos 1 tera, pero ya nos dijeron desde tecnologías que hasta, por favor, bajen. Y el fin de semana tocó bajar de 100 gigas a 15. ¿Llegará la memoria? ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Quién está por acá? ¿Frank? ¿Dónde estaba Frank? ¿Llega hasta la memoria la IA? ¿Qué dices? No. Y vamos más abajo, al sentimiento. Tampoco. Y fíjense que hay algoritmos que dicen análisis de sentimientos, ¿no? ¿Qué dice Cítalo? ¿Ya? Mira, pero no hay que confundir almacenamiento de bits con memoria. Hay que ir viendo esa parte. Pero mira, es un muy buen punto y por ahí podemos ir dialogando. Fíjense que esto nos puede decir, mira, es que ya estamos viviendo la inteligencia artificial y la inteligencia nos va a suplir como humanos. Pero cuando vamos a ver en este espacio, como el sistema genético, decimos, oye, no, todavía no llega. Y les decía el análisis de sentimientos. ¿Qué es lo que hace los algoritmos de análisis de sentimientos? Si se basan en texto, ¿no es cierto? Van viendo ciertos comportamientos desde el ámbito psicológico y nos van diciendo, mira, positivo, negativo, neutro, por ejemplo. O si se trata de rostros, basado a sí mismo, en la ayuda de aprendizaje humano, dice, mira, aquí hay posiblemente esta emoción y te va dando porcentajes, mira, un 90% de tristeza, un tanto por ciento de esto, ¿no? Pero no tiene sentimientos. Y ya estamos en la psicosomática subsumente. ¿Llegaremos a la sensorialización? Bueno, les dejo por ahí la tarea. Sensores sí que tenemos muchísimos, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto llegamos a ese nivel? ¿O nos quedamos solamente en la orgánica, donde están los fierros? ¿No es cierto? Lo básico, y esa es la inteligencia artificial que pensamos que ya nos está quitando todo por cuenta y ya deja nomás, cierra y vámonos. Bueno, sigamos. Ya hice la pausa, era para que no se me duerman porque ya los vi que estaban cabeceando algunos. Ya cuando decimos inteligencia artificial, ¡cha! ¿No es cierto? Rápido. Está de moda. Siguiente punto. Cuando hablamos de la parte volitiva en las facultades, sucede lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Qué tenemos ahí? Nuestro deseo, en nuestra finitud, ¿no es cierto? Ese deseo es motivado a través, en este caso, de la expectativa, ¿no? La esperanza, si lo hablamos en la virtud, hacia esa fruición. Fíjense, aquí ustedes van a ir viendo qué es la parte de la fruición que hablábamos de Moisés. ¿En dónde se estaba dando? En su voluntad. Porque a veces decimos, oye, ¿qué es la fruición? Ese término que nos puede resultar complicado. Y se van a acordar de Moisés. Cuando Moisés vio, ¿no es cierto?, la zarza ardiendo y así por algo que no lo entendía, fue. Esa es la fruición. Dios te llama y tú no entiendes por qué, pero vas. ¿Sí? Es algo más allá de ti y te llama a esa infinitud. ¿En dónde? A nivel de esta facultad volitiva. Pero ¿hacia dónde te motiva? ¿Cuál es la plenitud ahí? La bondad. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Nuestra voluntad, toda la facultad volitiva, nuestra voluntad se abre a través de la expectativa, que ustedes la ven ahí, ¿no?, como ese receptivo, y la fruición, ese llamado, ese imán hacia Dios, ¿no?, para desear la bondad, para desear la bondad. Y luego, ya en la parte unitiva, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿no? La intención nuestra, motivada
por la caridad, motivada por el amor, nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la libertad en plenitud. Y también lo podríamos leer de esa forma, sí. Nuestra facultad unitiva se abre a través del amor, que vendría a ser la caridad, ¿no? A través del amor y la libertad para decidir lo más bello, ¿sí? Esa belleza en plenitud. Y eso es, miren que el modelo no era difícil, ¿no es cierto? Está sencillo, está fácil. Entonces ya tenemos ahí ejemplos. ¿A quién? A Abraham, a Moisés y a Cristo mismo. Bueno, Cristo ya está, me voy. Ese era un poco el segundo punto de ir viendo el modelo genético, y era importante ver esta tablita porque hacia esto yo luego lo que les voy a pedir es su expertise. ¿Cómo puedo yo o hasta dónde puedo yo o cómo quisiera, fíjense, cómo viven esa fruición ustedes, ese deseo de llevar su conocimiento más allá en esa parte evolutiva? Bueno, muy rápidamente los niveles, se me olvidaba, de estos no voy a entrar en detalles, recuerden siempre, pero lo he puesto por eso, porque detrás de este modelo antropológico tenemos niveles, ámbitos y dimensiones, ¿sí? Y en nuestro esfuerzo también, desde acá puede surgir el qué, es decir, en la parte física, psíquica o espiritual, el qué, de hacia dónde yo estoy motivando mi trabajo, el ámbito, si es personal, sacral, social o cósmico, y también las dimensiones, ¿no? Esas dimensiones que pueden ser económica, artística, filosófica. Yo sé que ustedes están buscando si su dimensión está ahí, y sí está, ¿sí? Sí está. Así que no hay pretexto para que digan, no, es que yo soy de artes y aquí no entra el sistema genético. Sí. No, yo soy de informática y aquí no. Sí está, ¿sí? Del área que sea. ¿No? Ya se identificaron ahí, sí está, ¿no es cierto? ¿De contabilidad? Sí está, ¿no? En empresas sí está. Bueno, ahí tenemos un muy buen ejemplo de cómo Cristina también lo aplicó a su investigación de doctorado, y creo que es un muy buen ejemplo. Y aquí tampoco voy a entrar en esta parte, pero sí les invito a que ustedes vayan a esta página. Ahí está explicitado todos los conceptos muy bien detallados. Nos sirve mucho para estudiar. Está ahí el enlace en ese QR, ustedes pueden ir y van a ver. Es de la escuela IDENTE, y ahí está toda la terminología, porque a veces no entendemos algún término. Yo decía, oye, ¿qué era la fruición? La fruición. Y hay que pedir la inspiración también para entenderla, y ya, ahí lo explica muy bien. Entonces vamos hacia eso, ¿sí? A este espacio que sea como un complemento de lo poco que yo les puedo compartir en esta mañana. Y ahora sí, el cómo. Vamos ya, esto ya es más facilito. El cómo. Vamos a ir viendo la parte de la investigación. Esto, para la mayoría de ustedes, he partido, vamos a ver dos gráficos como esto. La he dividido de una forma muy sencilla. Para algunos dirán, bueno, esto es el día a día mío, porque yo soy investigador y estas metodologías ya me las conozco. He tratado de traer desde Sampieri, es un libro que me gusta muchísimo, cuando enseñaba la parte de metodología de la investigación, le resultaba a mis estudiantes de grado y posgrado muy sencillo adaptar e identificar un método. Entonces lo divide Sampieri de esta forma, ¿no? En diseño cuantitativo, luego en la otra lámina veremos el cualitativo, en dos ámbitos, experimental y no experimental, y luego basado en la forma de obtener la muestra, si es pre-experimental, cuando nosotros no tenemos una manipulación de la variable dependiente, experimental puro, cuasi, cuando nosotros decimos, mira, pues la muestra como tal va a estar ya preestablecida, es decir, mi muestra son estos 5, estos 10 elementos o estos 100, ya voy y elijo la muestra, o no experimental, que ahí habla de dos tipos también, estos diseños transversales, cuando yo voy teniendo hitos en ciertos momentos del tiempo, o longitudinales, no, pues la recolección de datos, perdón, transversales en un solo momento y longitudinales en varios momentos del tiempo. Y en ese mismo cómo, recuerden que en la parte de investigación, el cómo siempre es la metodología, ¿no es cierto? El cómo yo lo voy a trabajar. Pero parte del cómo ya lo vimos antes, fíjense, cuando veíamos
¿Con qué población y qué? ¿No? Cuando lo veíamos la dimensión, todo esto, pues también deberíamos de ir identificándolo. Y aquí tenemos este diseño cualitativo con 6 diferentes métodos que podríamos nosotros aplicar. Esa teoría fundamentada que podemos motivar o un estudio cualitativo hacia la construcción de una teoría basada en el conocimiento de otros expertos y el propio. Los estudios etnográficos, fíjense que aquí a nivel de universidad muy poco pasa por la oficina de estudios etnográficos y es una metodología que nos puede dar muchísimo. Y en las ciencias sociales dicen, pero es que ya no sé cómo investigar. Mira, métodos hay muchos. Y yo me lo preguntaba ayer cuando hacía la última revisión de estas láminas, ¿cómo podemos desde el método etnográfico también aplicar este sistema genético? Y hay muchísimas formas de realidad irlo haciendo y son incluso ya poniéndolo, yo siempre digo que en oración, no poniéndolo en silencio, encuentras muchas formas, porque al final vas y te introduces y eres parte, te conviertes en ese ser en relación con la comunidad, eres parte de, ya, y está. Bueno, y así, ¿no? Diseños narrativos, fenomenológicos, que, como les había dicho, no es tanto el fin ahora dar una clase de metodología de la investigación, sino simplemente poner estos potenciales hitos ahí. Perdón, sí, me olvido siempre. Estos son los cualitativos que les estaba mencionando y algunas preguntas que nos pueden servir para nosotros ir construyendo, ¿no? Este diseño, ¿no? De lo que hemos visto, recuerden que la tarea, no les voy a llevar yo, le tienen que llevar a su director de departamento, ¿no? La tarea es que ustedes, después de este espacio, puedan ir diciendo, desde el sistema genético de Fernando Rielo, ¿cómo puedo yo adaptarlo? ¿Cómo puedo yo trabajar junto a, para construir, ir hacia ese ser más? Entonces se ha cerrado sesión ahí, este mensaje. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo puedo yo llevar este sistema a mi área del conocimiento? Yo les he planteado algunas preguntas que nos podrían ser de utilidad, ¿no? ¿Qué diseño de investigación? Que es uno de los que hemos visto, así que váyansela planteando y digan, oye, de todos los que vimos ahí, luego igual estas láminas se les va a compartir, ¿sí? De lo que vimos ahí, ¿qué diseño yo realmente puedo aplicar? ¿Mm? ¿Qué métricas? Me dice, pero Pablo, no nos has dado métricas. No les voy a dar haciendo el deber. Esto sí que tienen ustedes, y las conocen muchos de ustedes, ¿no? Pues ya en sus áreas, ¿cómo lo puedo ir llevando? Pero sí, hay que irlo construyendo. ¿Cuáles son los estándares que se aplican a proyectos referentes? Igual, hay que ir construyendo esto, ¿no? Hay que ir viendo, hay que ir leyendo algo más, hay que ir viendo otros expertos cómo le están llevando y guiando mi trabajo hacia. ¿Cuáles son las tecnologías, instrumentos aplicados para proponer soluciones a este tipo de necesidades y problemas? ¿Sí? Ya se van anotando las preguntas, ¿no es cierto? ¿Y qué propuestas de nuevos estudios están realizando otros investigadores? En otras palabras, lo que les estoy pidiendo es que de alguna manera se haga un breve estado de arte, pero partiendo de qué, dicen. Es que vos dabas, dice, los cursos de estado de arte. Sí, tengo que traer un poco de lo que yo traía como expertise para poderles también compartir de alguna manera, ¿no? Sí, estas son preguntas de revisión de un trabajo que se había presentado en el 2020, pero creo que son de mucha utilidad, siguen siendo muy vigentes para nosotros establecer un poco en qué área y qué ámbito y cómo quiero trabajarlo. Bueno, referentes, otros personajes más. He traído aquí para que veamos, ¿no? Hasta qué punto nosotros tenemos a grandes, yo diría genialidades en la historia de la Iglesia, que han aportado muchísimo en que yo creo que Rielo los conoció muy bien y podríamos decir que si ellos hubieran conocido a Rielo, hubieran aplicado ese sistema, porque es que se integra muy bien, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino refería aquí que la razón es un camino hacia la verdad y la fe. Fíjense, ya lo manejaba, él ya lo planteaba así, dice, su culminación, la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Seguimos, es el mismo
sentir de esa visión hacia la perfección de ese ser más. San Agustín nos invita a la búsqueda interior de la verdad, viendo la creación como un reflejo de Dios. Fíjense ustedes, viendo la perfección como un reflejo de Dios. Cree para comprender y comprende para vivir. Y luego les he traído a un santo muy actual, San Juan Pablo II, que en esta encíclica nos dice, ¿no? Reafirma esta sinfonía también de Rielo de alguna forma, no citándolo a él, pero es la esencia misma. Dice: la fe y la razón son como las alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Yo diría que en el sistema genético de Fernando Rielo, en esa antropología, hace posible que estas alas a las que refiere, en este caso San Juan Pablo II, en realidad tengan una armonía, ¿sí? Se consoliden como una armonía. Luego también he traído estos personajes para que ustedes los vean como espejo, para que ustedes los vean como espejo. Ya tienen 3 ahí, y van a venir 3 más. Luego está, miren, yo decía, ¿cuáles son así como científicos católicos que motiven a nuestros profesores, a nuestros colegas de la universidad a ir a trabajar hacia ese ser más también, ¿no? Y me encontraba con este gran científico francés, no sé si pueda pronunciar bien el apellido, Georges Lemaitre. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, que fue un sacerdote católico y profesor de física de la Universidad Católica de Lovaina y es el padre de la teoría del Big Bang. Yo cuando decía, oh, gracias, el padre de la teoría del Big Bang. Decía, no, pero sí, de la teoría del Big Bang a mí siempre me han enseñado pues, que es Stephen Hawking. Y cuando tú vas a ver la esencia, y sí. Y si ustedes lo googlean, ahora, ahí va a aparecer en muchas fotos con Albert Einstein y otros científicos a ese nivel. Y dices, oye, nuestros sacerdotes, esas personas muy entregadas que entendieron muy bien la búsqueda de la verdad con mayúscula, buscaron la verdad en cada momento de su vida con esos dones que recibieron. Bueno, Gregor Mendel creo que les resulta a muchos a lo mejor un poco más conocido, pero también, fíjense ustedes ahí, un monje agustino, el padre de la genética moderna. ¿Sí? Otro espejo más para que ustedes vean, y se ponen a leer la biografía, van a encontrar muchísimo de cómo asimismo busca la verdad. No dice, voy a seguir el sistema genético de Fernando Rielo porque para esa época no estaba, pero descubran, ¿no? Detrás, cada uno de ustedes se van a decir, oye, mira, es que sí. Y el último personaje, ustedes mismos, ahí están. Ese es el personaje que estaba buscando que cada uno hagamos ese esfuerzo por ser, pues, el que busca la verdad, ¿no? Y ahí está, exponga en detalle cuál es ese aporte que realizará, ¿sí? ¿Cuál es ese aporte? ¿Cómo este modelo, pues yo lo voy a ir llevando? Dicen, sí, pero es que yo no soy docente investigador. No necesitas ser docente investigador. No es que yo no soy 2A, tampoco necesitas ser 2A, ¿sí? Necesitas simplemente vivir esa fruición. Es que no me quedan horas, porque mis 40 horas son de oficina. No. Esa fruición te lleva más allá, ¿no? Digan, pero ¿cómo me vas a...? Pablo solo está pensando en papers. No estoy hablando de papers, estoy hablando de buscar la verdad, ¿sí? Entonces, vivámoslo en esa esencia. Bueno, muy rápidamente, quisiera mostrarles algunos estudios y con esto sí que voy terminando ya, creo que voy en tiempo. Bien. En Ciencias de la Salud estaba buscando algo que nos pueda también así mismo motivar y encontré este estudio. Fíjense que lo que nos muestra, aquí se me ve la letra un poco pequeño, pero fíjense que rompiendo un poco estos paradigmas, este estudio lo que nos dice es cómo esta técnica nos ayuda a nivel cerebral. Hace una revisión sistemática de literatura y nos muestra cómo se produce a través del mindfulness cambios en nuestra estructura cerebral. O sea,
estudia ese nivel y en esa revisión de literatura, que me la revisé muy rápido, hay más de 150 estudios que avalan cómo estas prácticas espirituales pueden llevar a tener desde la parte espiritual cambios. Si vemos el modelo es desde esa infinitud hacia nuestra parte finita. Me llamó a mí la atención. Pero como estamos en la época de la inteligencia artificial, yo voy ahí y le digo, oye, Gemini, ayúdame a buscar cómo podría ser un tema, en el área de ciencias de la salud, que tenemos ahí varios profesores de salud que van y digan, no, pero es que mi área no se presta. Pues sí se presta. Entonces ahí me planteó esto, ¿no? Dice, más allá de estudiar, como una idea, ¿no? Más allá, dice, de estudiar el cerebro como un órgano aislado, como la dimensión, dice, ¿cómo la dimensión metafísica de la persona, su búsqueda de sentido, su experiencia espiritual, influye en la neuroplasticidad? Por poner un ejemplo, nada más, habrán muchas formas de verlo, ¿no? Pero ponía este posible ejemplo, mire que me lo ponía Gemini, yo no soy experto en medicina, así que me faltaba mucho ahí, pero hace un esfuerzo y digo, mira, nosotros ya teniendo un conocimiento un poquito más, pues vamos a poder asentarlo mejor, ¿no? Y así como este ejemplo, he planteado, he visto en psicología, que también nos presenta ahí un posible ámbito. Este sí que estaba ya en español, y ahí lo que hace es una comparativa de estas relaciones de las virtudes personales desde la psicología positiva. Tiene muy buenas relaciones, tomando en cuenta, fíjense, que incluso lo ve, la satisfacción, dice, con la vida de 129 adolescentes escolarizados, y, a ver, escolarizados, la letra está bastante pequeña, según provocado por la pandemia en COVID, los instrumentos utilizados, perdón que no lo logro ver muy bien, pero el sentido de estos ejemplos, para no profundizar en los mismos, pero y voy a pasarlos ya así muy rápido, es desde cada área del conocimiento nosotros podemos, desde la psicología, desde el arte y la literatura, podemos ir trabajando en la parte puntual de traer el sistema. Y con esto sí que voy terminando ya. Decía, nosotros podemos tener ya trabajos hechos. Esto que les comparto ahí fue algo del año 2017, cuando ya estaba terminando mi tesis de doctorado. Estaba apoyando a un estudio de postdoctorado de quien era mi directora, y trabajamos con el pensamiento computacional con estos pequeños robotcitos, los Kibo que se llaman. ¿Qué es lo que hacen estos robots? Ustedes en la primera imagen izquierda de arriba, ese robotcito es el Kibo, tiene un sensor que lee unos QRs. Los QRs, si ustedes ven, voy a poner de pie, perdón, si ustedes ven en esta parte, estos QRs le dan una orden. Por ejemplo, estos niños de 4 o 5 años, lo que hacían es ir leyendo. Esto es inicio, para los que son de informática se les va a hacer muy sencillo. Inicio es ir creando un algoritmo básico, hacia adelante, hacia atrás, otra vez hacia adelante, que haga un movimiento, que gire, un sonido y ¡pam! Pero entendían con esto los niños cómo funciona el dar instrucciones, cómo funciona dar instrucciones a un robot. Lo entendieron muy bien. Dice, ¿pero esto qué tiene que ver con el sistema genético? De momento nada. Pero lo que quería decirles es, así como seguramente ustedes tienen muchos estudios, y lo que yo les pido que puedan hacer es llévenlos, pónganlos como espejo de lo que hemos compartido en la mañana de hoy. Bueno, eso, y muy así, pensamiento del fundador, quien pasea sabiamente, ¿no?, descubre cielos a cada paso. Pues invitarlos a eso. Muchas gracias. Yo sé que no van a haber preguntas, así que les agradezco muchísimo. Un excelente resto del día. No, si hay preguntas, encantado.